Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 22 de mayo del año 2020. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento. Y el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios muy breves sobre el plan comunista para México elaborado por el Foro Sao Paulo. Para esto nos vamos a sustentar o apoyar en un documento que ustedes pueden consultar directamente en la página de internet del Frente Nacional Ciudadano, Frena. Un documento que todos los mexicanos debiéramos conocer. Su contenido es muy breve y compararlo con la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día, ocurrido lo cual este documento o el contenido de este documento, que a primera vista parece algo increíble, ¿verdad? Si nosotros lo leemos y lo comparamos con la vida que estamos llevando a diario cada uno de nosotros, podremos darnos cuenta de que este documento contiene un plan que se está llevando a cabo al pie de la letra en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Bien, entonces pues, el documento se titula Plan Comunista México, Foro Sao Paulo. Se dice aquí que el martes 17 de julio del 2018 se dio por terminada en La Habana, capital de la dictadura socialista de Cuba, el 24 encuentro del Foro de Sao Paulo, una organización de carácter comunista socialista que nació luego del desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la finalidad de reinstaurar el fracasado socialismo que acaba de desplomarse a nivel mundial. También se indica que con más de 30 integrantes de Morena, Partido del Trabajo en Cuba, firmaron su total adhesión a este plan comunista elaborado para México por el Foro Sao Paulo. Bien, para que ustedes se den cuenta de que en este foro asistieron integrantes del partido político Morena y del Partido del Trabajo, voy a tratar de acercar una foto en donde ahí podemos ver al centro a la expresidenta del partido Morena. Ahí está. También a la derecha se alcanza a apreciar a Noroña. Ellos estuvieron en esta asamblea donde se discutió el plan que se va a seguir para comunizar a México en este sexenio 2018-2024. Aquí encontramos otra fotografía en ese evento. Al fondo se lee 24 encuentro del Foro de Sao Paulo. Ahí vemos más de cerca a la expresidenta del partido Morena. Ahí al fondo se alcanza a ver la leyenda 24 encuentro del Foro de Sao Paulo. Ahí está la expresidenta de Morena. Y aquí tenemos otra vista panorámica del evento, del evento que se llevó a cabo en 2018 en La Habana, en donde participaron 30 integrantes de Morena y del Partido del Trabajo de México, que están comprometidos con la comunización de nuestro Estado en perjuicio de todos los mexicanos. Bien, pues entonces este plan comunista para México elaborado por el Foro Sao Paulo se ha dividido en 3 etapas. Una que se debe llevar a cabo en 2019 y 2020. Este año estamos en 2020. Una segunda etapa que se va a llevar a cabo en 2021 y 2022. Y una tercera etapa que se va a llevar a cabo en 2023 y 2024. Vamos a dar lectura al contenido de cada una de las etapas, lo que nos permitirá conocer cuáles de estas medidas ya se están llevando a cabo en México, cuáles incluso se están adelantando, porque eran de la segunda o de la tercera etapa, pero gracias al coronavirus que le vino como anillo al dedo al gobierno, a la cuarta transformación, algunas acciones que estaban reservadas a la segunda o a la tercera etapa ya se están llevando a cabo en esta primera etapa. Por eso el presidente López Obrador
manifestó en su momento que la pandemia le había venido a la Cuarta Transformación como anillo al dedo. Bien, esto quiero que va a ser un recorrido muy breve, muy rápido, pero quiero que tú vayas comparando lo que escuchas con la realidad que vives. Y si tú ves que hay mucha coincidencia, es claro que a México y a los mexicanos nos llevan al comunismo. Bien, primera etapa formulada para instalar el comunismo en México, que comprende las acciones previstas para 2019 y 2020. Primero, crear Guardia Nacional, ya fue creada desde el año pasado. Segundo, someter el poder legislativo y judicial bajo un solo poder, el del Ejecutivo. Esto ya es una realidad. El poder legislativo está totalmente sometido al presidente y la Suprema Corte y todo el poder judicial está sometido al presidente. Tercero, modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. Eso está ya llevándose a cabo, pero en la práctica el presidente maneja todo el presupuesto. En este momento hay una iniciativa que presentaron el día de ayer los legisladores morenistas, modificando muchas leyes para que el dinero que en el presupuesto estaba asignado a diversos programas, todos esos los pueda manejar el Ejecutivo a discreción, según para combatir la pandemia, ¿verdad? Cuarta acción, equidad de género. Efectivamente, como lo hemos visto en los movimientos feministas y en las manifestaciones de este año, a través de la equidad de género tratan de dividir a hombres y mujeres enfrentándolos entre sí, y los movimientos de equidad de género lo que hacen es que las mujeres vean como enemigos a los hombres. Recordemos la máxima de divide y vencerás, y entonces están tratando de dividir incluso a hombres contra mujeres y viceversa. Quinto, desmitificar a religiones, introducir elementos que confundan con sectas esotéricas. Recientemente vi un video en donde una madre de familia subió a YouTube unas clases que les están dando por televisión, en donde a niños de cuarto año de primaria les están enseñando cuestiones esotéricas en la clase de español, de gramática, ¿verdad? En gramática de cuarto año están enseñando exactamente cuestiones esotéricas para confundir a nuestra niñez. Sexto, control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. Prácticamente todos los medios de difusión, de comunicación masivos, a pesar de que son agredidos todos los días por el presidente llamándolos neoliberales, todos esos medios de difusión masiva, como son televisoras, radiodifusoras y periódicos de circulación nacional, todos ellos guardan absoluto silencio respecto de los abusos, atropellos, ilegalidades e inconstitucionalidades que todos los días lleva a cabo el gobierno federal encabezado por López Obrador. Porque efectivamente son medios que están totalmente controlados por el gobierno. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo, relatividad de valores. Todo eso se ha llevado a cabo en 2018 y en 2019 con mayor intensidad. Estos problemas ya vienen de años atrás, pero en este sexenio se han incrementado considerablemente. El chiste es pues acabar con la familia, crear un caos en todos los sentidos, que haya aborto, drogas, homosexualismo, etcétera, porque si nosotros estamos entretenidos en esas tonterías, con mucha facilidad el gobierno va a hacerse del control férreo de todo y con mucha facilidad nos va a privar a todos los mexicanos que estamos distraídos en tonterías de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. 8. Grandes proyectos símbolo que acaparen la atención del poder comunista. No entiendo muy bien este concepto, pero no sé, grandes proyectos símbolo podrían ser el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, podría ser el aeropuerto que están construyendo ahí rumbo a Pachuca, en un lugar en donde no es conveniente tener un aeropuerto. Esos podrían ser, supongo, los grandes proyectos símbolo que acaparen la atención del poder comunista. 9. Reformar educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Ya empezamos en Puebla con la comunización de la educación. En la semana pasada
se aprobó la Ley Estatal de Educación Pública del Estado de Puebla y ese proyecto fue presentado el martes y 3 días después, sin discusión pública, sin que se les diera voz a los afectados, los legisladores en mayoría de Morena y de sus partidos satélites aprobaron en solo 3 días, ignorando intencionalmente a todos los involucrados, esa ley en donde prácticamente priva de sus patrimonios a las escuelas particulares, primer paso para que también ejerzan el control en el contenido de los contenidos educativos, ¿verdad? Y esa educación que nos den, tanto en escuelas públicas como privadas, persigan pues el adoctrinamiento en la lucha de clases. Bien, 10º, expandir el ejército de leales al partido con apoyos, dádivas, cupones, etc. El gobierno quiere todo el dinero de todos los programas, de todo el presupuesto, quiere manejarlo directamente López Obrador. Para todo eso desperdiciarlo dando despensas, dando ayudas sociales, para así tener unos clientes políticos que en el 2021, en las próximas elecciones, permitan que Morena arrase con todos los cargos públicos. Entonces esto se está llevando a cabo. Por eso se quitan los recursos a todos los demás programas, por eso se pretende que todo ese dinero, en lugar de que se invierta en el crecimiento económico de nuestro país, se malgaste regalándolo a los millones de pobres para que estos, en reciprocidad, voten masivamente a favor de AMLO en las próximas elecciones y gane tanto todas las candidaturas el partido Morena, como también se avale y gane la revocación de mandato López Obrador. Muy bien, todo esto ya se está llevando a cabo en 2019 y 2020. Vamos a ver lo que nos espera para la segunda etapa, que se llevará a cabo en 2021 y 2022. Redes sociales y partidos satélites de apoyo. Afortunadamente los mexicanos no somos tontos y ya nos dimos cuenta de que el presidente López Obrador trabaja en contra de los intereses de todos los mexicanos, pobres, clase media y ricos, en contra de todos, y por eso ya el pueblo en su inmensa mayoría se ha rebelado y ha manifestado su desprecio, su rechazo, su repudio a López Obrador. Por eso las redes sociales ya no son fieles seguidoras de AMLO. Hoy hay más redes sociales en donde se critica y se condena el proceder de López Obrador que redes sociales afines a López Obrador. Por eso López Obrador y Epigmenio Ibarra manifiestan que las redes sociales ya no son tan benditas, porque las redes sociales están reflejando fielmente el repudio social real que los mexicanos sentimos en contra de López Obrador. Sin embargo, bueno, todavía hay los partidos políticos satélites que lo están apoyando, pero las redes sociales ya se le voltearon al presidente de la República. Segunda acción, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo, ¿verdad? López Obrador y Epigmenio Ibarra parecen traumados porque no superan el pasado. Todos sus discursos son hablar del pasado, de la corrupción, del neoliberalismo. Todo esto exactamente para sembrar en el corazón de los pobres el odio en contra de los que tienen dinero, Por eso se refuerza pues la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. Se combate a la corrupción del pasado, o se critica la corrupción del pasado y el neoliberalismo, pero para que los pobres odien a los mexicanos a todos los que actualmente tienen dinero, aunque estos millones de mexicanos nunca hayan tenido vínculos con el gobierno ni sean corruptos. Bien, tercero, control total de Internet, Como ya se vislumbraba que el pueblo mexicano podía darse cuenta y rebelarse en contra de López Obrador a través de redes sociales, lo que ya ocurrió, ¿verdad? Desde el principio se estableció en la segunda etapa que el gobierno controlara totalmente el Internet para tratar de eliminar ese ataque al gobierno en redes sociales. Y efectivamente en las últimas conferencias mañaneras, AMLO ya está dando los primeros comentarios para llevar a un control total del Internet. 4. Paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario.
Esto no sé si se esté llevando a cabo, seguramente sí, seguramente los porros de la UNAM, seguramente las mujeres violentas que se cubren la boca, creo que con uniforme verde o negro, ¿verdad? Probablemente los ninis que reciben ayuda, todos ellos han de ser o están siendo preparados como paramilitares a los que en su momento armarán, les darán armas, para que cuando los mexicanos, en su inmensa mayoría, en manifestaciones públicas, nos opongamos al gobierno, no sea el ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Marina los que nos agredan, sino supuestamente sean otros mexicanos, otros particulares, que no están de acuerdo con los que estamos en contra del gobierno, y entonces se simule que somos mexicanos contra mexicanos, peleándonos, unos apoyando al gobierno, otros en contra, y estos mexicanos paramilitares, los porros de la UAP, de la UNAM, las mujeres violentas feministas y los ninis, según particulares, nos podrán agredir con armas, nos podrán asesinar, nos podrán lesionar, pero ellos no estarían violando derechos humanos porque ellos no son autoridades. Entonces, esto está previsto en la segunda etapa. Esto lo veremos en 2021, 2022, sobre todo después de las elecciones intermedias, cuando Morena obtenga mayoría absoluta en el Congreso, que si no lo evitamos, así va a ocurrir, ¿verdad? En ese momento van a tomar acciones muy drásticas en contra de los mexicanos saldremos a la calle a manifestarnos, y en ese momento se utilizarán a esos paramilitares integrados fundamentalmente, repito, por los porros de la UNAM, por las mujeres violentas feministas y por los ninis que ni estudian ni trabajo y que reciben ayudas, y que seguramente mucha de esa ayuda la han de destinar para comprar las cervezas que fabrican los hijos de Andrés Manuel López Obrador. 5. Mapear a los empresarios para proponer se vayan marginando o huyendo del país. Va a haber tal agresión en contra de los empresarios que muchos van a decidir mejor irse del país a otro lugar huyendo. 6. Más y más gente en el gobierno, creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Como efectivamente en ese entonces, como ya nos quitaron bienes y dinero a la mayoría de mexicanos, ya va a haber pocas empresas, va a haber poco trabajo, y entonces, ¿cómo el gobierno va a compensar esa falta de trabajo? Bueno, pues va a generar mucho trabajo, mucho empleo inútil en el gobierno y en el partido, y entonces mucha gente va a trabajar en el gobierno y en el partido con sueldos miserables, ¿verdad? Pero bueno, tendrán por lo menos para comer, y eso hará que sean fieles al gobierno y fieles a Morena. 7. Estructura paralela para controlar gobernadores de estados. Eso se estableció desde el 2019, cuando se nombraron superdelegados. Probablemente no estén operando todavía al 100% los superdelegados de cada estado, pero ya en 2021 y 2022 prácticamente sustituirán a los gobernadores de los estados. 8. Mecanismos de control del dinero vía tecnológica. Probablemente van a haber ajustes en los bancos en donde van a inmovilizar cuentas bancarias, en donde vamos a tener límites para sacar dinero en el banco. No sé, si tenemos dinero en el banco, a lo mejor nada más podrá sacar al mes 30,000 pesos, lo demás no lo puede sacar. Aquí ya se habla de mecanismos de control del dinero vía tecnológica. Recordemos lo que pasó exactamente en Argentina. 9. Control de bancos. Control de bancos, seguramente en ese control de bancos los perjudicados seremos los clientes y los usuarios. Última etapa, la tercera etapa, que está programada para 2023 y 2024. Expropiaciones masivas a través de la ley de extinción de dominio, ¿verdad? Ya está aprobada la ley, todavía no se aplica, pero seguramente en 2023 y 2024 se aplicará a diestra y siniestra. Por eso Alfonso Ramírez Cuellar en la semana pasada lanzó un comunicado de prensa en donde propone que todos los mexicanos paguemos impuestos no con base en los ingresos y utilidades que obtengamos en un año de calendario, sino con base en todas las propiedades, riquezas, dinero, todo lo que tengamos, impuestos exageradamente cuantiosos, exageradamente gravosos que en pocos años consumirán todo nuestro patrimonio, y
Cuando no podamos pagar esos impuestos exageradísimamente onerosos, porque ya no tendremos dinero en efectivo para pagar, ¿verdad? En ese momento, a través de la ley de extinción de dominio, se nos quitarán esas propiedades. Segundo punto en 2023 y 2024, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. Como nos van a quitar nuestras propiedades, el gobierno va a repartir entre los pobres esas viviendas, esos terrenos y esas empresas, y eso se va a repartir a nombre de Morena y de López Obrador, con lo cual pues pretenden obtener seguidores, aunque la mayoría viviremos en la pobreza, incluso esos pobres, porque al ya no haber empleos no tendrán ingresos, y al no haber producción no tendremos en las tiendas, en los almacenes, no tendremos papel de sanitario, jabón, alimentos, etcétera. Entonces nuestra vida será un verdadero calvario, exactamente como hoy viven en Venezuela y en Cuba. 4. Cambio de constitución para reelección a juicio del pueblo. Efectivamente, ya después de llevadas a cabo las elecciones intermedias y con una abrumadora mayoría de Morena, como así lo prevé el Foro de Sao Paulo y así lo prevé la Cuarta Transformación y AMLO, ya con una mayoría abrumadora y con mayoría de gobernadores morenistas y legislaturas de los estados morenistas, ¿verdad? Ya se podrá ahora sí mandar al legislativo la propuesta de que haya reelección del presidente, la cual será aprobada después de las elecciones intermedias, esto en 2023 o 2024, para que pueda reelegirse, si sus condiciones físicas lo permiten, López Obrador, ¿verdad? Y si no, bueno, ya podrán poner a otro presidente, puede ser Noroña, puede ser Monreal, y estos ya podrán en su momento reelegirse cuantas veces lo permita su estado de salud. 5. Medios de producción en manos del Estado. Como va a haber una de expropiaciones masivas de viviendas, terrenos, empresas, pues exactamente las empresas ya estarán las empresas y los medios de producción en manos del Estado. Ya no habrá iniciativa privada. Y, consecuencia de ello, en la tercera etapa, solo trabajo, fuera el capital, porque el capital es de todos, a través del gobierno. Lo único que podremos aportar los mexicanos todos será trabajo, los pocos que tengan trabajo, y las empresas ya no serán de particulares como hoy. Tendremos pues una verdadera realidad totalmente diferente de la actual, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucha pobreza. La pregunta: los mexicanos votaron por esto el pasado 1 de julio de 2018, nadie votó por esto. Esto es una imposición del comunismo internacional, y el plan se elaboró en el Foro de Sao Paulo, que es un organismo transnacional que perjudica necesariamente a todos los mexicanos. Bien, estimados amigos, tenemos un breve resumen del plan para comunizar a México elaborado por el Foro Sao Paulo. Cada quien ya se dio cuenta de los avances que lleva este plan en México. Sabemos lo que va a pasar en los próximos 2 años, 2021-2022, lo que pasará en los últimos 2 años, 23 y 24, y creo que nos queda claro a todos de que si esto se lleva a la práctica, la vida de todos los mexicanos se convertirá en un verdadero calvario, en un verdadero infierno. Será de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de muchas carencias, de mucha miseria. La pregunta es, ¿esto es lo que quieres tú que vivan tus hijos, niños y jóvenes actualmente? Muchas veces pensamos que esto no nos afecta a nosotros, que somos ajenos a todo esto que está pasando. Incluso pensamos que videos como eso nada más nos distraen y nos quitan el tiempo. Muchas veces piensan que los que hablamos de estos temas, pues que no tenemos otra cosa que hacer, que no tenemos vida propia, ¿verdad? ¿Por qué perder el tiempo en estos comentarios? Porque ellos creen, algunos creen, que esto no les afecta a ellos. Y esto que hemos platicado en este video nos afecta a los 130 millones de mexicanos que actualmente vivimos en México. A todos nosotros, pero especialmente va a afectar a las próximas generaciones, a los niños y jóvenes de hoy, que en los próximos años vivirán de lleno todos los días, todo el día, este calvario y este infierno que se les está preparando. Nosotros, los mayores,
¿Estamos haciendo lo correcto para nuestros hijos? ¿Estamos cuidando que nuestros descendientes tengan una vida que les permita realizarse como seres humanos? ¿O con nuestra inacción, con nuestra cobardía, con nuestra desidia, con nuestra apatía, estamos trabajando de la mano con el Foro de Sao Paulo, con la Cuarta Transformación y con el Gran Capital Mundial en la construcción de ese infierno y de ese calvario en los que vivirán nuestros seres queridos, nuestros descendientes? Todavía estamos a tiempo de influir en el destino de la historia y de evitar que esto ocurra en perjuicio de nosotros y de nuestros descendientes. Analiza si tú estás haciendo lo correcto en beneficio de tus descendientes. No pienses en los demás, únicamente piensa en tus descendientes. ¿Estás haciendo lo correcto para dejarles un mundo en el que ellos tengan condiciones reales de realizarse como seres humanos? ¿O les estás dejando un mundo para que ellos vivan como esclavos sin derechos, en la miseria, en ese nuevo orden mundial que se está construyendo en perjuicio de todos nosotros? Este documento lo puedes consultar en el Frente Nacional Ciudadano, Frena. Bien, estimados amigos, muy buenas tardes, sean muy felices, analicen esto este fin de semana y dense cuenta que no es cierto que lo que está pasando en México sea ajeno a ustedes. Está más cerca de ustedes de lo que creen y de eso depende el futuro de sus descendientes. Muy buenas tardes, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que como pueblo hagamos lo correcto y nos salvemos. Sean felices. Hasta la próxima.